Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 68. Parte 2. Capítulo 51. Está bien, estoy de vuelta. Mi hermano tiene una PC buenísima, así que pasé los últimos 2 meses jugando a Ark con él en una computadora en lugar de en la Xbox, como siempre, ya que es un poco más compatible. Hemos estado intentando superar todos los mapas, derrotando a los jefes en la alfa con la dificultad más alta posible. Fue una auténtica tortura, pero casi lo logramos. Nos estamos tomando un descanso ahora mismo mientras se prepara para la escuela, así que debería poder publicar esto también la semana que viene. Actualmente hay un brote de hepatitis bastante grave, A, B o C. Aún no lo sé qué se está produciendo en mi centro, así que, dependiendo de la gravedad, puede que tenga que retrasar la publicación. El grupo se adentró en los bosques que bordeaban Esquistead con una última mirada a las extensas praderas que se extendían tras ellos. Al cruzar el umbral, sintieron como si todo hubiera cambiado. Ya no los iluminaba la abundante luz del sol, sino que ahora estaban envueltos en la oscuridad. Solo los tenues rayos de luz que se filtraban a través del dosel les indicaban que era de día. Este antiguo bosque era extremadamente denso. Enormes pinos y robles creaban un espeso bosque inaccesible para grupos grandes. Solo los Grimm pudieron abrirse paso debido a la enorme masa de sus hordas, dejando tras de sí árboles derribados y lodo revuelto tan profundo que podría tragarse caballos. Dejaron un camino claro y definido a su paso. Jaune se adentró en el bosque, siguiendo el rastro con expresión silenciosa y sombría. Se concentraba en todo, en cada chasquido de una ramita o en cada bandada de pájaros que se asustaban de su nido. Sus amigos lo seguían con las armas preparadas, esperando lo que temían que ocurriera. Nora, ¿qué tan grande es este bosque?, susurró Jan a la niña que estaba detrás de ella. 1000 millas cuadradas, fácil, respondió Nora, cargándose a Magnilda al hombro. Este lugar es enorme. No había sido tocado por el hombre. Solo unos pocos asentamientos se asentaron en esta zona. Los habitantes de Esquistead se forjaron un lugar, pero gran parte permaneció silvestre. Este bosque se extendía entre Vale y las ciudades más orientales del reino, actuando como una enorme muralla entre la frontera y Vale. Los colonos optaron por vivir en sus límites en lugar de talar el bosque, lo que daba crédito a su imposibilidad de domesticarlo. ¿Y hasta dónde llegamos?, preguntó San a las chicas. Si esa magia está afectando a Ruby tan lejos, ¿qué pasa con nosotras? No podemos buscar bajo cada árbol si nos va a transformar en algo raro. Deberías estar bien, San, intervino Ace desde el frente. Ruby ahora tiene una profunda conexión con la magia nigromántica. Diría que fue como intentar abrir una puerta con la llave en lugar del pie. Deberíamos estar a salvo a menos que nos encontremos con una fuente de energía concentrada. Como aquel hacia el que vamos caminando. Potencialmente, asintió vacilante, con la esperanza de no asustar al grupo con sus palabras. En ese caso, quizá tengamos que tomar medidas adicionales para protegernos. Si empiezas a sentirte mal, Jaune podría purificarte. Sí, purificar, disipar la magia. Si hubiera un portal, cualquiera de esas cosas podría ser útil. Jaune solo esperaba que fuera lo suficientemente débil como para poder controlarlo. Si la magia era más fuerte que su nivel, podría requerir métodos más peligrosos para disiparla. Tal técnica podría provocar una explosión o la apertura de más portales debido a la onda expansiva mágica desatada por el original. El sonido de una rama al romperse delante del grupo sacó a Jaune de sus pensamientos. Cada uno preparó sus armas, esperando a que apareciera lo que se acercara. La respiración de Jaune llenaba su casco mientras los segundos transcurrían lentamente. Jan dio un paso al frente, lista para comprobarlo, pero se detuvo al percibirlo. Un cuervo que salió volando de un arbusto sobresaltó al grupo. Jaune y Jan saltaron hacia atrás para crear espacio ante la sorpresa, solo para ver al corvido correr hacia los árboles. Desde una rama, graznó al grupo sin cesar. Más allá del arbusto, el sendero ascendía por una ligera elevación en el bosque que impedía la vista del camino que tenía delante. Desde allí, Jaune oyó que algo más se acercaba. Sonaba como un cuerpo enorme arrastrándose por el suelo.
no como un cadáver, sin embargo, mucho más rápido. Fuera lo que fuese, pronto empezó a acelerar el paso. Todos se apartaron del centro del sendero al oírse un silbido desde el otro lado de la cuesta. Segundos después, una enorme cabeza de serpiente emergió tras ella, deslizándose más rápido de lo que la mayoría de los hombres podían correr. Este era otro Grimm. E inmediatamente, notó al grupo al descubierto y levantó su enorme cabeza negra para observarlos. Una segunda cabeza se alzó por detrás y se paró junto a él. Una blanca y la otra negra. Ambas se movían al unísono. Sin previo aviso, se abalanzaron sobre el grupo, apuntando a ambos lados del camino y dividiendo al equipo entre las cabezas. Jaune se abalanzó cuando la cabeza negra se estrelló justo donde estaba. El impacto de la enorme criatura levantó lodo y escombros, esparciéndolos por todas partes y cubriendo al grupo con una gruesa capa de tierra. Mientras la serpiente Grimm se apartaba para atacar a otro aventurero, Jan corrió hacia la cabeza con los dientes al descubierto y el puño cerrado. Lanzando su brazo derecho con todas sus fuerzas, lo estrelló directamente contra el cráneo del Grimm. El crujido de su conexión resonó por todo el bosque, asustando a muchas aves y probablemente alertando a más Grimm de su ubicación. Con semejante golpe, el Grimm cayó de espaldas contra un árbol. La enorme secuoya se estremeció y crujió por el enorme peso que la azotaba. Se formó una grieta donde ambos se encontraron, y el antiguo árbol comenzó a alejarse del Grimm. Nora observó esto y entró en acción. Retrocediendo a Magni, cargó hacia el árbol y saltó sobre la madera que caía. Golpeó el martillo de guerra contra él con un grito, enviando una onda expansiva a través del grueso tronco. Su arma astilló la madera, partiendo la base del árbol como una ramita y lanzándolo a toda velocidad. Esto provocó un cambio repentino en la inclinación, girando el árbol hacia el Grimm. Jaune usó su hechizo de telequinesis para alterar la trayectoria de su caída, hacia donde habría estado la otra cabeza. El resto del grupo se mantuvo ocupado mientras el enorme tronco se precipitaba hacia el suelo. Nora gritó madera. Cuando el árbol entró en los últimos segundos de su arco, Pirra arrojó a Blake lejos del lugar de la caída, mientras la cabeza blanca se giraba para ver el enorme tronco estrellarse sobre él. El Grimm intentó escabullirse, pero no pudo salir del camino del árbol. Con un golpe sordo, fue aplastado por el peso del tronco. Se oyeron crujidos espantosos mientras el Grimm intentaba liberarse, pero un último chasquido lo hizo caer inerte. La criatura pronto comenzó a convertirse en cenizas, permitiendo que el enorme árbol se apoyara firmemente en medio del camino. «¿Están bien, chicos?», gritó Jan mientras se sacudía el polvo. Cada uno se fue a la calle, saliendo del lodo y regresando al sendero principal. Justo cuando los Grimm finalmente se dispersaron, el grupo miró a su alrededor. No parecía que llegara nada más. El bosque parecía silencioso. «Jaune, sube arriba y súbenos», dijo Pirra, sosteniendo su escudo y apoyándose contra el árbol. Jaune obedeció su orden y corrió hacia la chica. Con varios saltos, saltó con el pie derecho y golpeó el izquierdo contra la guarda del latón. Con un gruñido, ella utilizó todos sus músculos para lanzar al chico por los aires. Mientras corría hacia la cima, el corazón le dio un vuelco por la inercia del lanzamiento. Al aterrizar sobre el tronco, se elevó a casi 6 metros de altura. Desde allí podía ver mucho más del bosque, abarcando varios kilómetros en todas direcciones donde los árboles no lo obstaculizaban. Si había más Grimm cerca, tendrían muchos escondites, así que Jaune no bajó la guardia ni un segundo. Sin embargo, la zona circundante parecía libre de enemigos. «Está bien, voy a bajar el látigo», gritó Jaune a la fiesta. Invocando a Estrella Matutina, colocó el látigo de cadena en el tronco y les lanzó la cabeza a sus amigos. El ancla mágica que les impedía mover el látigo era perfecta como cuerda de escalada. Blake fue el primero en escalar el tronco, seguido por los demás. Weiss no podía escalar con el brazo roto, así que Jaune la atrapó con telequinesis y la llevó a la cima. «Hay algo más adelante», dijo Blake, mirando a través de su catalejo. Mirando hacia donde se encontraba, Jaune apenas distinguió algunas piedras entre la espesura de los árboles. Sin embargo, estaban demasiado lejos para distinguir nada con detalle. Cuando Blake le entregó el catalejo, Jaune miró a través de él para examinar la situación con más detalle. Ahora, Jaune podía ver claramente lo que les esperaba.
Estas piedras eran bloques cincelados apilados en columnas. Muchas estaban derribadas, comenzando a desarrollar gruesas capas de musgo debido a su proximidad al suelo del bosque. Sin embargo, alguna vez estuvieron dispuestas de alguna manera. Jaune supuso que se trataba de una especie de ruina. No eran naturales. De eso Jaune estaba seguro. Es otra ruina, reveló Jaune al grupo. No sé cuántos años tiene, pero estén preparados por si es otra ruina de Old Valean. Orin no dijo nada sobre ruinas aquí, expresó San, agachándose sobre el tronco. Es de esas cosas que uno menciona si sabe algo al respecto, añadió Jan, mirando a su alrededor. Solo estamos a unos pocos kilómetros de profundidad. Un cazador o un campesino diría algo al respecto si se topara con ello. Sí, coincidió Ren, pensativo, ahuecándose la barbilla con una mano. Quizás ya lo había superado. No creo que Orin se hubiera perdido estas ruinas. Los señores conocían todas las tierras cercanas a su mansión. Jaune solía cabalgar con su padre y el señor de Bar para explorar las zonas cercanas. Lord Maximilian no se molestaba en consultar un mapa cada vez que salían de la ciudad. Cada sendero o camino se lo sabían de memoria. Los únicos que conocían mejor la tierra eran los criados del señor, así que era improbable que Orin hubiera pasado por alto esta sección del bosque. El rey lo puso a cargo de estas tierras, y que un señor pasara por alto algo tan prominente y amenazante significaba, en el mejor de los casos, su despido. Aún esperaba haberlo despejado o que los cuidadores anteriores le hubieran dicho que ya estaba resuelto. Tener que adentrarse de nuevo en las ruinas con tantos Grimm alrededor no era lo ideal. Vamos a echar un vistazo, sugirió Nora, deslizándose del tronco hasta el suelo del bosque. Rodando, les indicó a los demás que la siguieran. Es lo único que hemos visto por aquí hasta ahora. Los demás la siguieron, dejándose caer del tronco resbaladizo. Con el árbol caído bloqueando su camino, quedaron prácticamente atrapados en este lado del bosque. El único camino que les quedaba era avanzar, así que Jaune continuó su camino. Déjame ver qué nos depara el futuro. Jaune invocó al halcón blanco. Apareció con un tenue destello de luz, posado en el brazo del chico, esperando una orden. Jaune retiró el brazo y lanzó al ave al aire. Despegó hacia las ruinas con un par de aleteos. Su conexión psíquica le permitió a Jaune vislumbrar el área que se extendía frente a él. En su mente, Jaune podía ver las ruinas en cuestión. Era una estructura circular con docenas de columnas que rodeaban el edificio principal en un claro cubierto de hierba. El complejo central era un largo edificio cúbico rectangular, tallado en una pieza sólida de piedra. Frente a ellos se encontraba la entrada, un agujero desmoronado que conducía a un vacío negro bajo la estructura. Su diseño se parecía más a un templo que a una vivienda para colonos. Sin embargo, las últimas ruinas que exploraron ocultaban un mundo entero bajo una apariencia simple. Aún estaba seguro de que debía haber algo más. Tras ordenarle al halcón que volara más lejos, aún estaba a punto de entrar en el claro que rodeaba el templo. Al llegar a la línea de árboles, sintió como si el halcón hubiera chocado con algo. Su conexión se cortó bruscamente, lanzando a Jaune hacia atrás por el impacto. Como si acabara de caerse de un precipicio en un sueño. Oye, Jaune, ¿estás bien?, preguntó Jan, sacudiéndole el hombro. Entrecerró los ojos ligeramente al leerlo. Sí, hay algo ahí, explicó Jaune, desenvainando su espada. Fuera lo que fuese, mató a mi halcón. El resto del grupo intercambió miradas antes de volverse hacia las ruinas. Jaune notó que la aprensión de San crecía. Todos los demás parecían imitar esa sensación a medida que pasaban los segundos. Jaune se sintió bien al ser el único nervioso. ¿Fue atacado?, preguntó Weiss. No, simplemente chocó contra algo. No pude verlo. Oh, murmuró Nora mientras su mente divagaba. ¿Y si es una sala que mata todo lo que la toca? Excelente. Weiss o Jaune pueden detectarlo, dijo Ren, agarrando una piedra del suelo. Entonces tenemos que ver si podemos encontrar otra forma de rodearlo. Repartió algunas piedras a los demás miembros del grupo. Cuando lleguemos al claro, podemos lanzar piedras a la barrera. Eso podría bastar para saber con qué tipo de guardián nos enfrentamos. Si es una protección,
También podría usarse para permitir la entrada o salida de ciertas criaturas, añadió Weiss. Sin embargo, no sé si esto se debiera a una incursión o a que alguien puso esta barrera. Así que, esperaría que la gente, a medida que nos adentremos. Un silencio quedó en el aire después de que Weiss dejó escapar ese pensamiento. O sea, todos lo teníamos en mente, ¿verdad? Señaló San, intentando sonreír a pesar del miedo que le subía por la espalda. Un montón de chicos robaron una caja mágica. El caballero demonio robó un bastón mágico. Ahora probablemente tengamos un portal mágico. San tenía razón. Aunque no se podía trazar una línea divisoria entre estos eventos, la ausencia de evidencia no era evidencia de ausencia. El otro lado de este tablero de ajedrez jugaba la partida con mucho cuidado. El grupo era solo una pieza, en una misión de exploración. ¿Podrían finalmente conectar los puntos? Estaremos a salvo hasta que lleguemos allí, pero estén preparados, afirmó Jaune en voz baja, adelantándose al grupo. Tengo que concentrarme. Jaune se concentró en la tarea en cuestión. Un paso delante del otro. No quería pensar en quién estaba al otro lado de esa barrera. Solo en cómo matarlos cuando aparecieran. El camino hacia el claro transcurrió sin obstáculos. Solo un bosque silencioso, desprovisto de fauna. Los pasos de los grupos contra las hojas y ramitas que cubrían el suelo llenaban sus oídos. Al acercarse a las ruinas, Jaune pudo apreciar mejor su tamaño. Cada bloque de esas columnas era casi de su altura. La entrada podría haber permitido que un galeón pasara directamente por la abertura. Cualquier construcción de este tamaño hoy en día requeriría décadas y miles de personas trabajando incansablemente para ensamblarla. Al llegar al claro, Jaune se detuvo al sentir cómo sus tatuajes se iluminaban. Había algo allí. Sus amigos se detuvieron cuando Jaune les indicó que estaban al borde del precipicio. El aire se llenó de un leve zumbido al estar tan cerca de la barrera. Chicos, ¿sienten eso?, preguntó San, sacando una de las piedras de su bolsillo. Sí, dijo Pirra, respirando hondo mientras reflexionaba sobre la sensación. Es como si estuviera afuera durante una tormenta. Jaune podía verlo. La sensación de la lluvia cayendo a pocos metros de ti mientras los truenos retumbaban sobre tu cabeza. Cada temblor que desprendían esos rayos se sentía en el pecho. Incluso el aire tenía una textura similar. Entonces, así es como se siente la magia fuerte. ¿Por qué no sentí esto en la sala del trono del rey silencioso? Fuera lo que fuese, se trataba de una forma diferente de magia o de algo más potente que el bastón. En cualquier caso, su objetivo acechaba al otro lado. Así que Jaune tomó la piedra de la mano de San y la arrojó hacia la barrera. La roca simplemente atravesó el claro. No había distorsión en la barrera ni rastro alguno de su presencia. Al mirar a sus amigos, Weiss se quedó sin ideas, y los demás parecían inseguros sobre cómo abordar la situación. Entonces no mató la roca, dijo Jan, acercándose a la barrera. Entonces debe ser por algo más. Sin previo aviso, Jan atravesó la barrera. Al igual que con la roca, no había señales de que le hiciera daño a la chica. Simplemente la atravesó, y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Jaune observó un rato más a Jan, que permanecía allí de pie, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras observaba algo. ¿Qué está sucediendo? Jaune la siguió a través de la barrera. Con ese primer paso, todo cambió al cruzar el umbral. Sintió frío al meter la mano, y cuando el resto de su cuerpo pasó al claro, pudo ver lo que Jan observaba. La barrera no impedía que la gente se acercara. Ocultaba el contenido a cualquiera que pudiera verlo. El claro de hierba y el sol brillante en lo alto dieron paso a la noche desde una tierra lejana. La hierba no se parecía a nada que Jaune hubiera visto antes. Tallos castaños, gruesos, leñosos y con forma de aguja, llenaban ese nicho. A cada centímetro, aproximadamente, una banda bioluminiscente pulsaba con una tenue luz amarilla. Al tocar la hierba, Jaune arrancó un trozo y lo sostuvo en la mano. Este trozo tenía una textura casi similar a la del carbón. Al levantar la vista del césped, había más vegetación a su alrededor. Grandes setas y otras plantas exóticas llenaban toda la zona. Hojas brillantes en forma de abanico salpicaban el paisaje, como tréboles entrelazados con la hierba.
Enredaderas con flores extrañas y exóticas brillaban con vibrantes tonos púrpuras o verdes. Las grandes setas supuraban fluidos oscuros parecidos al alquitrán de las pústulas de sus sombreros. ¿Qué diablos descubrimos?, dijo Yang con asombro, volviéndose hacia Jaune con esa mirada de sorpresa todavía pintada en su rostro. El propio Jaune se quedó sin palabras al verlo todo. Nada allí era reconocible. Había visto plantas y flores extrañas antes, pero esto parecía sacado de una novela de aventuras. Jaune dudaba que el Dr. Oblek o el profesor Port pudieran identificar algo allí. Tras las rubias, el resto del grupo entró en el claro. Se quedaron boquiabiertos al contemplar el paisaje alienígena. Mirando por encima del hombro, Jaune vio que sus expresiones coincidían con las suyas. Boquiabiertos y con los ojos muy abiertos. El miedo se acentuó ligeramente en algunos de sus amigos. ¿Alguien sabe qué es esto?, preguntó San, agarrando con fuerza su bastón. No. Su voz temblaba mientras caminaba hacia el centro del grupo. Jaune miró al cielo, buscando algo a lo que agarrarse. Sin embargo, la luna no estaba allí. Solo un manto de estrellas colgaba sobre sus cabezas. Podía distinguir las formas y los cúmulos de nebulosas que proyectaban su colorido resplandor sobre la tierra, pero nada que pudiera reconocer. Esto no se parece en nada a Nima, dijo Pirra con seguridad, usando su lanza para apartar la vegetación cerca de sus pies. Ren, Nora. Respondió Nora, tragando saliva con dificultad mientras miraba a su alrededor. Lo único que se me ocurre es que este lugar fue desplazado de donde estaba originalmente, planteó Weiss, caminando hacia el frente del grupo. Casi como una dimensión de bolsillo extraída de un cuerpo más grande, señaló con su espada el borde del claro. Si camináramos hacia el bosque del otro lado, probablemente volveríamos a Sanus. Bueno, dimensión de bolsillo, lo pillo, dijo Yang, sin humor ni asombro. ¿Cómo demonios acabó aquí? No lo sé, solo pudo responder Weiss. No encontraba una explicación racional. Un hechizo de teletransportación podría haber enviado el templo y sus alrededores, pero cambiar la hora del día con respecto a su destino es otra cosa. No creo que nadie que conozcamos sea capaz de esto. El profesor Spino, el archimago de Atlas, tal vez. Jaune apretó la mandíbula al oír esa idea planteada al grupo. No le gustaba nada. Solo se habían resuelto algunas de las preguntas que necesitaban respuesta. Llegar al otro lado de esta barrera solo les dio al grupo algunas más. Preguntas que claramente estaban más allá de su capacidad de respuesta, o de la de cualquier otra persona. De repente, Blake silbó con fuerza y se agachó. Jaune y los demás lo notaron y lo imitaron. Volviéndose hacia la chica, el asesino señaló la entrada de las ruinas. Algo viene. Jaune se agachó hasta el borde de la hierba de 1 metro de altura y apartó algunos tallos para ver mejor. Ren y Blake se acercaron sigilosamente a su espalda y se sentaron con él mientras esperaban. Durante los siguientes segundos, se oyó un ruido sordo y repetitivo, en la cadencia de pasos, proveniente de la entrada de las ruinas. Se hizo cada vez más fuerte a medida que lo que Blake oía se acercaba. Desde la oscuridad, aparecieron 2 penetrantes ojos rojos. Su brillo se intensificó a medida que la criatura que los seguía avanzando desde el interior. Un profundo aliento gutural emanaba de sus fauces con cada paso. El sonido de sus pasos se sentía en el pecho. Entonces, su cabeza y torso emergieron de las sombras. Jaune reconoció de inmediato que se trataba de una especie de primate green. Un enorme gorila que eclipsaba a cualquier homínido. Sus colmillos, largos como dagas, sobresalían de la mandíbula superior e inferior, capaces de empalar a un hombre. El cuerpo de esta criatura medía casi 4,5 metros de altura, con brazos el doble de gruesos que el torso de Jaune. El Grim usaba estos enormes brazos para sostenerse mientras caminaba, impulsando sus varios miles de kilos de músculo hacia su destino. Cualquiera que se interpusiera en el camino de esta criatura sería destrozado. Ni Jaune ni nadie de su grupo podría enfrentarse a él en un duelo cuerpo a cuerpo. Las murallas de Vale tendrían dificultades para detener a este monstruo que derribaría los metros de piedra que le bloqueaban el paso. Jaune observó a este Grim salir de las ruinas y detenerse allí. No continuó hacia Finca Celestial como los otros Grim. Esta bestia estaba destinada a custodiar la entrada.
Caminaba de un lado a otro mientras hacía precisamente eso. «Mierda, ¿qué hacemos ahora?», susurró Jan con dureza. «No se va». «Quizás deberíamos alejarlo», sugirió Nora, señalando hacia el lado derecho de las ruinas. «Uno de nosotros puede distraerlo y dejar pasar a todos los demás. Podría seguir aquí cuando intentemos irnos», replicó Weiss, intentando mantener la voz baja mientras argumentaba. «Nos va a acorralar. No podemos desperdiciar toda nuestra energía enfrentándonos a este grandullón ahora mismo», siseó Jan. Sus labios se retrajeron para mostrar los dientes. Dicho esto, Jan se escabulló entre la hierba alta. Jaune intentó extender la mano para evitar que hiciera alguna tontería, pero ella se escabulló. Blake tuvo que jalarlo para evitar que la persiguiera. Eso lo dejó a él y a los demás observando el crujir de la hierba mientras Jan se dirigía hacia el green. «Tenemos que movernos», susurró San, haciendo un gesto a los demás para que la siguieran y aprovecharan al máximo su distracción. Jaune se maldijo a sí mismo mientras se agachaba entre la hierba. Siguiendo a San, el chico guió al grupo hacia la izquierda mientras Jan giraba a la derecha. El pícaro serpenteaba entre la hierba, intentando no tocar los tallos para que no alertaran al green con un pequeño cambio en su visión. Con destreza, se abrió paso entre todo lo que ya había sido pisoteado o que estaba abierto de forma natural. Cuando el green desvió la mirada hacia ellos, San se quedó paralizado y se desplomó boca abajo. Jaune y los demás lo imitaron, tumbados lo más posible. El roce de las placas de armadura era el único indicio de su presencia. Cada traqueteo del acero hacía que Jaune se encogiera de dolor, esperando que no los delatara. El green resopló con fuerza, moviéndose unos metros en su dirección. El suelo temblaba con cada paso mientras sus puños se estrellaban contra la tierra. La vibración sacudió todo el cuerpo de Jaune mientras hundía los dedos en la tierra, reaccionando inconscientemente al enorme depredador. Los que estaban detrás de él reaccionaron de la misma manera ante esta bestia. Todos se esforzaban por parecer lo más pequeños posible, con la esperanza de pasar desapercibidos. A 3 metros de su posición, el green se detuvo. Inhaló larga y prolongadamente mientras aspiraba el aire. Luego gruñó en voz baja, estremeciendo a cada miembro del grupo hasta la médula con su base. Dando un paso, se acercó. Los green percibieron su olor. «Hola cabrón», gritó Jan desde más adelante. El green se giró bruscamente, solo para encontrarse con una explosión que le detonó en la cara. Esta bola de fuego iluminó el cielo nocturno, envolviendo el torso del green. La metralla llovió por todas partes mientras trozos de plomo y plata salían disparados en todas direcciones. El enorme tamaño de la bestia absorbió la mayoría de los balines que habrían acribillado a la fiesta. Jaune se puso de pie de un salto al ver la distracción. Observó cómo el green le arañaba la cara, conmocionado por el daño causado por la bomba. Sus enormes brazos se balanceaban salvajemente mientras intentaba matar simultáneamente a quien lo hiriera. Al girarse, Jaune vio la magnitud de sus heridas. Le faltaba la mitad de la cara, y parecía como si la bola de fuego le hubiera quemado ambos ojos. Todos aprovecharon esta oportunidad y corrieron hacia la entrada principal con todas sus fuerzas. Cruzaron el umbral y se adentraron en la oscuridad uno a uno. Jaune permaneció allí hasta que el último del grupo cruzó la entrada antes de entrar. Al descender a la estructura, sus ojos podían distinguir lo que la mayoría no podía. 2 enormes puertas de acero y madera estaban entreabiertas a unos 4 metros en la oscuridad. Cuando Ace lanzó un hechizo de luz, sus amigos entraron en acción de inmediato, cerrando la puerta presas del pánico. Gruñidos y sonidos de esfuerzo resonaron en la oscuridad mientras las empujaban para cerrarlas, cerrándolas de golpe con un golpe final. Cuando Nora bajó la tranca, sellando la puerta, el grupo respiró aliviado. El sol se reflejaba en la pared, masajeándole el rostro mientras la adrenalina lo inundaba. Pirra y Ren controlaron cuidadosamente su respiración para calmarse. Los demás interpretaron este instante como una señal para descansar y prepararse para la siguiente etapa de la misión. ¿Qué sigue?, preguntó San al grupo. No puedo explorar más adelante. Estoy completamente a ciegas. Sí. Solo 3 de sus amigos podían ver algo en esa oscuridad. Sin la luz de la luna y las estrellas, San y Blake estaban ciegos.
Todos los demás estaban indefensos en esa situación. Jaune y yo deberíamos irnos, sugirió Ren, sacando unas dagas de su cinturón. Que todos nos sigan, por si acaso. Apaguen la luz y estén listos para ayudarnos. Espera un segundo, dijo Weiss mientras los dos comenzaban a moverse. Weiss se acercó a una pared cercana, usando su hechizo de luz para iluminar el espacio. Los demás se reunieron a su alrededor, observando con confusión las tallas cinceladas en su rostro. Nadie sabía qué buscaba. Solo veían extraños símbolos enmarcados que representaban diversos eventos pasados. ¿Qué estás mirando?, preguntó Yam en tono desconcertado. La escritura, reveló Weiss, recorriendo los símbolos con los dedos. No reconozco nada. Jaune se acercó a ella y comenzó a inspeccionar las runas. A primera vista, parecían un sinsentido, pero era un lenguaje escrito. Sin embargo, los caracteres no se parecían a nada que Jaune hubiera leído antes. Eran en parte pictogramas que mostraban objetos que cualquiera entendería. Los demás fragmentos del lenguaje eran más extraños. Símbolos afilados y dentados que casi compartían una apariencia siniestra. Mirando la mano de Jaune, examinó los símbolos estampados en sus tatuajes, pero no encontró ninguna similitud. Era un lenguaje completamente nuevo para él. Ciertamente, no de Bakuo, comentó San, sacando un pergamino. No es Yamato ni Son Warren, añadió Ren, mientras ayudaba a San a frotar los símbolos. Mierda, no sabemos de dónde salió este lugar, maldijo Nora en voz baja desde un lado. ¿Alguien ve algo que sepa? Un vistazo rápido al grupo le indicó a Nora lo que necesitaba saber. De donde quiera que este templo provenía, era desconocido para ellos. No había conexión con ningún idioma escrito con el que el grupo estuviera familiarizado. Si hubiera habido algún rastro del lenguaje de la magia, Weiss y Jaune podrían haberlo explorado, pero esto parecía ajeno incluso a eso. Podría haber sido más antiguo, por lo que sabían. El Dr. Oblake tendrá que averiguarlo con lo que le traemos, dijo Blake con frialdad, observando el túnel que tenía delante. No apostaría a que este lugar seguirá existiendo después de que nos ocupemos del portal. Sí, ella tiene razón. Si la teoría de Blake era correcta, este lugar podría ser devuelto a su origen. Si la causa del portal ató las ruinas aquí, romperlo podría llevar a ese resultado. Nadie podía predecir cuánto tiempo permanecería. Podría llevarse al grupo consigo, enviándolos al otro lado del mundo. Jaune realmente esperaba que hubiera un poco de margen en cuanto a la rapidez con la que sucedió. Tras guardar la calca en un lugar seguro, Jaune y Ren avanzaron con el mayor sigilo posible delante de sus amigos. Solo el repiqueteo de los tacones de sus botas contra las duras piedras delataba su presencia. Jaune se movía sigilosamente con su pesada armadura, a pesar de las numerosas placas que amenazaban con vibrar a cada paso. Es otra ciudad perdida, susurró Jaune tan silenciosamente como pudo. Murmuró Ren, coincidiendo con el chico. Nuestra historia antigua probablemente esté llena de estos lugares. Si la última ciudad fuera un punto de partida, deberíamos esperar magia maligna o alguna atrocidad más adelante. Sí, así lo siento, respondió Jaune, haciendo una mueca bajo el casco. ¿Qué más estarían tramando? No lo creo, respondió Ren secamente. Me gusta pensar que la Gran Guerra acabó con muchas de estas prácticas si eran comunes. Jaune consideró que era una buena manera de verlo. Los peligros de manipular la magia volátil eran evidentes para todos. Con suerte, lo suficiente como para que pocos estuvieran dispuestos a volver a recorrer ese camino. El reinicio forzado impuesto a Remnant por la Gran Guerra no valió la pena. Por favor, que sea solo un portal. Al adentrarse en los túneles, el tiempo parecía extenderse. Jaune no estaba seguro de cuánto tiempo habían recorrido por este pasadizo. No se bifurcaban pasillos, ni había habitaciones dispersas a lo largo de él. Era simplemente un camino aparentemente interminable. ¿Cuánto hemos caminado?, preguntó Ren, claramente dándose cuenta de esto también. No lo sé, respondió Jaune, deteniéndose en medio del camino. No conté mis pasos. Ustedes también lo sienten, dijo Blake mientras el grupo alcanzaba a la pareja. No es una ilusión, señaló Weiss, golpeando la pared de piedra con su espada. No siento ninguna otra magia.
Una ilusión también se rompería con el contacto físico. ¿Por qué cavaron tan profundo entonces?, preguntó Nora. Tiene que haber algo que encontraron los que construyeron este lugar. Pirra se abrió paso entre el grupo y miró hacia el pasillo. Tras unos instantes de reflexión, una idea se le cruzó por la cabeza. Metió la mano en una bolsa que llevaba en la cadera y sacó una canica. Tomó la bolita y la dejó caer al suelo con un ruido metálico. Sin embargo, esta bola no se quedó simplemente sobre la superficie aparentemente plana. En cambio, rodó, deslizándose sobre las piedras lisas como si estuviera en una pendiente. El sonido de la bola se fue apagando a medida que avanzaba, desapareciendo de su vista en el vacío. Unos instantes después, finalmente se detuvo, estrellándose contra una piedra en la distancia. Intenta enviar la luz allí abajo, sugirió San. Weiss obedeció. Empujando el fuego fatuo con la mano libre, este corrió por el túnel, siguiendo el mismo camino que en su experimento anterior. Esta vez, la luz empezó a verse obstruida por los confines de piedra. Poco a poco, el recorrido se redondeó y ya no pudieron ver la masa luminosa. Solo el tenue resplandor permaneció como su único faro. Entonces, es una espiral, articuló Nora, entrecerrando los ojos para captar las últimas imágenes de la luz. Significa que hay algo importante ahí abajo, concluyó Jan, agarrando sus cosas. Prepárense, chicos. Una vez más, la luz se apagó y el grupo avanzó en silencio. A medida que avanzaban, un ruido lejano comenzó a llenar sus oídos. No era el ambiente apacible de una cueva, sino algo con más propósito. Poco después, Jaune oyó el inconfundible sonido de una risa. Siguiendo hacia el origen de la voz, una tenue luz brillaba desde lo más profundo del túnel. Este tenue resplandor dorado solo era interrumpido por una sombra que caminaba de un lado a otro en el umbral. Cuanto más se acercaba el grupo, más podían ver lo que sucedía en el interior. A 3 metros del umbral, todo el grupo se quedó paralizado. Cada uno se apartó del camino para ocultarse en las sombras. Seguramente, los ocupantes de la cámara que tenían delante no notarían su presencia. Desde allí, aún escudriñó la habitación para comprender qué se escondía tras todo aquello. Al igual que el resto de la estructura, la sala estaba tallada en piedra gris opaca. Estos relieves estaban finamente cincelados con patrones ornamentales similares a los de los antiguos valenses, pero con libertades artísticas que variaban significativamente según el lugar. En lugar de las espirales fluidas y los animales de Vale, estos representaban elementos que solo podrían haber provenido de los Grimm. Las repugnantes armaduras de hueso y las imágenes de los demonios cubrían las paredes. ¿Sabían de los Grimm? Esta estructura era demasiado antigua para ser de la época de la Gran Guerra. Sin embargo, los demonios también habían aparecido en la ciudad de Old Valean mucho antes de ese primer avistamiento conocido. Esto solo podía significar que los Grimm habían existido mucho antes de lo que se creía. El Rey Silencioso no fue un incidente aislado. Ozpin tiene que saber. Dejando de lado ese pensamiento, Jaune se inclinó para explorar el resto de la habitación. Al girar la cabeza hacia la derecha, el portal se alzaba en el centro, proyectando un suave resplandor dorado. Aunque el vórtice no parecía estar expulsando a Grimm constantemente, Jaune sabía que el grupo debía intervenir antes de que eso sucediera. Solo se detuvo cuando vio más. De pie ante el portal había 2 hombres. Uno era de mediana edad, de piel bronceada y cabello oscuro. Gran parte de su rostro estaba oculto por un espeso bigote. El resto de su cuerpo estaba oculto bajo un elegante abrigo oscuro de cuello alto y pantalones del mismo color. Esta vestimenta era claramente propia de la aristocracia. El otro era un hombre mucho más desaliñado. Vestía una túnica blanca con una camiseta roja, y solo se le veía la cabeza. Una mata de pelo gris despeinado, un bigote a juego y una barba ocultaban gran parte de sus rasgos. Lo único que Jaune pudo distinguir desde la distancia fue que era mayor y le faltaba el ojo derecho. «Arthur, ya casi estamos», exclamó el hombre canoso, sosteniendo con las manos una pequeña caja. «Solo un poco más». De repente, 2 chorros de magia brotaron de sus palmas. Al concentrarse en el objeto, Jaune lo vislumbró fugazmente justo cuando se abría la caja. Era de roble negro, con incrustaciones de marfil, gemas y plata.
Exactamente lo que Ozpin había descrito la noche del ataque a Beacon. Girándose hacia sus amigos, Jaune dio la señal y todos emergieron de la oscuridad. Arrastrándose sigilosamente de su escondite, Jaune desenvainó su espada y comenzó a rodearlos por detrás. Los demás se acercaron con la mayor cautela posible, acercándose cada vez más con el paso de los segundos. Mientras Jaune se acercaba, siguió observando al mago trabajar en la caja. La magia que emanaba de este artefacto provocaba que sus tatuajes ardieran con un dolor abrasador, similar al hierro candente. Se desconocía cómo la caja lograba resistir la energía, pero había suficiente para causar graves daños si se rompía. Debían tener cuidado, no fuera que el grupo se enterrara en esta tumba. Una roca al caer al suelo resonó en esta cámara, por lo demás silenciosa. Jaune se encogió al oírla, mirando a Nora, quien hizo una mueca y apretó los dientes en cuanto su bota tocó los escombros. La pequeña roca rodó unos metros antes de detenerse, pero el daño ya estaba hecho. El noble se giró y sorprendió al grupo en campo abierto, sin donde esconderse. Sacó su propia arma, un mecanismo manual de acero con cañón y 6 recámaras. Apretando el gatillo bajo el cilindro, Jaune observó cómo giraba, y un gran destello y un fuerte estallido brotaron del arma. Un misil rebotó cerca de Nora, quien se agachó fuera de su vista y salió disparada para evitar que la apuntara. Tras perder al bárbaro, apuntó a Jaune mientras el resto del grupo se dispersaba y corría hacia el mago. Apretando el gatillo de nuevo, Jaune vio como el cilindro giraba y otra columna de humo y un chorro de llamas salía disparado del cañón. El siguiente proyectil impactó contra su hombrera, pero rebotó en el grueso acero con un resonante golpe de metal contra metal. El casco de Jaune quedó salpicado de diminutas partículas de plomo que salieron disparadas por el impacto a velocidades vertiginosas. Blake apareció ante él justo cuando estaba a punto de disparar un tercer tiro, asestándole un golpe con su espada larga. El noble saltó instintivamente, desenvainando simultáneamente un fino estoque de su costado para detener el golpe. Blake lo presionó aún más, haciendo piruetas alrededor del hombre para golpearlo en el costado, pero el noble le mantuvo el ritmo. Su mano retorció la hoja hacia abajo con una pericia que delataba su nivel de entrenamiento. La espada de Blake recibió otra parada cuando el noble la atacó desde su posición anterior. La parada hizo que Blake se tambaleara hacia atrás, temiendo que ella le cruzara el pecho con la espada, exponiéndola a un ataque del noble. En ese instante, levantó su otra arma y la apuntó directamente al centro de su cuerpo. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, una daga se estrelló contra su mano, alejándola del objetivo. La fuerza de la pequeña hoja le hizo soltar el arma, haciéndola rodar al suelo. Antes de que el noble pudiera recuperar el arma, Jaune atrapó el curioso objeto con telequinesis, tomándolo en su mano. Con un arma en la mano y rodeado por todos lados, el noble observó cómo Pirra y Jan se acercaban con espadas y puños bloqueados. Su mente dio vueltas, al darse cuenta de que la posición ya no era sostenible. Así que retrocedió hacia su compañero. Merlot, es hora de partir, chilló el noble presa del pánico. El mago estaba a punto de argumentar, pero Arthur se giró y lo abordó. El grupo intentó impedir que huyera, pero otro portal se abrió bajo los pies de ambos. Justo cuando Jan lo agarró del collar, Arthur y Merlot desaparecieron al otro lado del vacío. «Mierda», maldijo Jan mientras apretaba la fina tela. «Bueno, ahí se fue esa idea», dijo Wei secamente desde la parte trasera del grupo. «Quizás sea lo mejor», planteó Sam con vacilación, encogiéndose de hombros mientras todos se giraban hacia él. «O sea, uno de ellos es mago. Si lo dejáramos inconsciente, ¿qué pasaría al despertar? No podemos hacer mucho para evitar que nos lance hechizos si bajamos la guardia. Quizás podamos rastrear a uno de ellos», sugirió Blake, extendiendo la mano hacia el arma de Arthur. Tomó el objeto de Jaune y lo volteó para exponer la empuñadura de roble oscuro. Allí había un fino grabado en pan de oro con iniciales. «Au, esta arma es única. Solo unas pocas personas en Remnant podrían haber visto o poseer algo como esto». Jaune tenía una idea de lo que era. Claramente, usaba polvo para disparar balas, pero la construcción le era completamente desconocida. Alguien como Pietro sabría más al respecto y podría reproducir el arma.
Sin embargo, el profesor Spin podría averiguar quién falsificó el arma de fuego. Tendría los contactos necesarios para deducir esa información. Démoselo a Ruby, afirmó Jaune, abriendo la bolsa de contención. Puede desmontarlo y hurgar en sus entrañas. Quizás podamos convertirlo en algo útil. Tras meter el arma en la bolsa, el grupo se dirigió al portal para asegurar la caja. Antes de que nadie la tocara, se apartaron, permitiendo que Weiss la hurgara. De pie sobre la caja, Weiss la cubrió con una mano, dejando que sus sentidos se sintonizaran con la magia que irradiaba el artefacto. Puedo sentir la magia que emana de él, dijo Pirra, acercándose desde un lado. Es fuerte, aclaró Weiss, agitando la mano sobre la caja mientras la inspeccionaba. No sé cómo el profesor Spin no se dio cuenta. Quizás otro hechizo lo enmascaró, especuló Ren, manteniendo una distancia prudencial. Es posible que el encantamiento lo mantuviera fuera de la vista de Ozpin. ¿Y qué tiene que ver con el negro entonces?, preguntó Nora desde atrás de Ren, usándolo como tapadera. Nadie nos dijo nunca quién era ni si secuestraron a alguien. Sin previo aviso, la caja comenzó a temblar violentamente, elevándose del pequeño pedestal donde Merlot la había colocado. Entonces, un aura brillante surgió del interior del contenedor, lanzando un rayo de magia concentrada hacia el portal. Este chorro de energía hizo que la grieta se expandiera y se desvaneciera con cada segundo que pasaba. E inmediatamente, todos, excepto Jaune, saltaron del portal y retrocedieron 15 pies. Con la esperanza de detenerlo, levantó una mano hacia la caja y lanzó purificar sobre ella. Sin embargo, en el momento en que la habilidad se activó, otro pulso surgió de la caja. Esta ola de energía impactó a Jaune, enviándolo de vuelta hacia sus amigos. El dolor al caer sobre la dura piedra fue mitigado por su armadura. Jaune simplemente rodó hacia ella, deslizándose hasta detenerse frente a sus amigos. Nora, Pirra y Yang se acercaron a él con las armas preparados para lo que pudiera suceder en los próximos momentos. Sin embargo, no esperaban esto. Del portal, apareció una figura humanoide, un poco más baja que Jaune. Por su forma, era una mujer. «Uy, chicos», gritó Nora vacilante. «¿Qué es eso?». Cuando esta persona finalmente traspasó el portal, Jaune se quedó atónito. No era solo una mujer, sino algo más. Su piel era de una palidez mortal, con venas oscuras o tatuajes en los brazos y el rostro. Su cabello, blanco como el hueso, estaba recogido en un medio moño con 6 mechones atados con tiras de cuero negro. Lo más impactante era su rostro. 2 ojos, desfigurados por una esclerótica negra y un iris carmesí, miraban fijamente al grupo. Entre ellos, un cristal negro incrustado en su frente. A cada paso, su largo y vaporoso vestido negro ondeaba. Su capa negra con detalles rojos se arrastraba por el suelo. El sonido de tacones resonando llenó la habitación. Jaune notó el cuello alto, abrochado por un botón, que dejaba parcialmente al descubierto su pecho en una elipsis vertical. Ella no llevaba ninguna armadura. Tarareó con un tono profundo y reverberante. Los tontos que me invocaron no pudieron conocerme en persona. Menuda excusa de sirvientes. Jaune desenvainó a Ira Rukrum. Adoptando la postura del arado, encendió la espada plateada encantada con una orden silenciosa. El resplandor rojo ahuyentó la oscuridad, siseando mientras las llamas danzaban a lo largo de su longitud. «Estén preparados, muchachos», advirtió Jaune, agarrando con fuerza a Ira Rukrum. La mujer sonrió oscuramente a la fiesta. «Donde mis sirvientes anteriores fracasaron, creo que tú tendrás éxito», dijo, levantando una mano sobre su cabeza. Chasqueando los dedos, el chasquido de sus yemas resonó por toda la habitación. Aún esperaba que algo sucediera, pero no se produjo ningún efecto inmediato. Ningún muro de fuego ni rayo impactó contra ellos. Aún así, Jaune permaneció impasible, manteniendo la distancia con la mujer. Sin embargo, desde su lado, Pirra avanzó con paso decidido. Nora intentó agarrarla, pero no logró rodearla del brazo. Otros miembros del grupo la llamaron, pero no recibieron respuesta. Solo pudieron observar cómo el espartano se dirigía directamente hacia la bruja. Pirra. Al llegar junto a la bruja, Pirra se giró para encarar al grupo.
Sus ojos parecían apagados y sin vida, con las pupilas dilatadas. La bruja entonces rodeó el cuello de Pirra con sus brazos y sonrió con suficiencia mientras abrazaba a la guerrera de cabello llameante. «Trata de no matarlos, querido mío», ordenó, aflojando su agarre. En un instante, Pirra salió disparada como una flecha disparada. El grupo apenas podía asimilar lo sucedido, pues ya estaba entre ellos. Jaune solo pudo saltar a un lado, esquivando por poco la punta afilada de su lanza, pero aún así fue demasiado lento para salir ileso. Su armadura sufrió un profundo corte a lo largo del hombro izquierdo, arrancando trozos de metal de la placa encantada. El impacto no se detuvo ahí, recorriendo todo su cuerpo como si lo hubiera pateado un caballo. Si hubiera recibido más, su brazo probablemente se habría roto por la presión. «Chicos, no la lastimen», gritó Nora mientras Pirra corría hacia la parte de atrás del grupo. Puede que las palabras de la súplica de Nora hayan llegado a oídos de su amiga, pero era difícil garantizar que se cumplieran. Pirra no detuvo su ataque debido a su vínculo compartido. Continuó cumpliendo las órdenes de la bruja sin dudarlo. Jaune observó cómo el espartano se lanzaba directamente hacia San. El paladín cargó para intervenir, pero fue demasiado lento para llegar a tiempo. La lanza de Pirra se retorció entre sus dedos, utilizando el extremo romo como garrote contra el chico. San solo logró alzar su bastón por encima de la cabeza para bloquear el ataque, encontrándose a medio camino entre los adolescentes. El choque de sus armas duró apenas una fracción de segundo, pues la fuerza de Pirra superó la madera y el acero que sujetaban el bastón. Donde el bastón se dividió en esos nunchakus, se quebró como si nada. San abrió los ojos de par en par mientras intentaba esquivar y protegerse la cabeza, logrando por los pelos esquivar a Milo y recibir el golpe en el hombro. El delicado músculo y hueso flaquearon de inmediato bajo la tensión, crujiendo y desgarrándose mientras el garrote le rompía la clavícula y todo lo que quedaba atrapado bajo la lanza. San gritó de dolor al sentir los nervios a flor de piel, lo que le obligó a soltar su bastón y desplomarse en el suelo. Justo cuando Pirra pasó por encima del chico tumbado, Jan continuó la lucha, agarrándola por la cintura e intentando derribarla. La espartana la recuperó sin esfuerzo, plantando los pies y hundiendo los talones en el suelo. Por mucho que Jan empujara, no pudo hacer nada para moverla de donde estaba. Pirra alzó los puños y aprovechó la oportunidad que Jan le ofreció para golpearlo directamente en la espalda. La fuerza del golpe la hizo caer de rodillas, pero aún así intentó tirar a Pirra al suelo a pesar de la expresión de dolor que se dibujaba en su rostro. Pirra continuó golpeando la espalda de Jan sin piedad. Justo cuando iba a asestarle otro golpe a Jan, Nora finalmente intervino, abrazando a Pirra y aprovechando la sorpresa para apartarla de Jan. Esto solo le valió a Nora un codazo derecho en la cara, que la impactó contra la nariz y le fracturó el frágil cartílago con poco esfuerzo. Ella no va a parar. Cada uno de sus amigos intentó contener a Pirra, pero nada funcionaba. Ella no se rendiría sin romper el control sobre su mente. Así que, conteniendo cada nervio de su cuerpo, se giró para enfrentarse a la bruja. La mujer observaba con una leve sonrisa cómo ponía a un amigo en contra de sus camaradas. Al encontrarse con la mirada de Jaune, pareció animar al chico a atacarla. Sin dudarlo, él aceptó el desafío, lanzándose hacia ella con la espada desenvainada. Saltando a la plataforma elevada, Jaune blandió a Ira Rubrum en un amplio arco hacia su cuello. La llameante espada plateada rugió en el aire mientras se precipitaba a abatir a la bruja. Justo cuando estaba a punto de cortar su piel de alabastro, se detuvo, atrapada en un arma invocada en el último instante. En la mano de la bruja había una cimitarra de fino acero color obsidiana, como un fragmento de medianoche. Los tatuajes de Jaune brillaron con su sola presencia, alertándolo de la magia que pudiera contener. Sin correr riesgos, Jaune retrocedió de inmediato y se puso fuera de su alcance. Tras él, Jaune oía el sonido de la lucha de sus amigos con Pirra. De repente, un grito desvió su atención por completo. Rápidamente, mirando hacia atrás, vio a Pirra sujetar la pierna de Ren antes de levantar su escudo. Con un crujido espantoso, usó a codo para cortarle la pierna y romperle el fémur como si fuera una ramita. Presta atención, pequeña. Jaune se giró bruscamente al oír la voz, solo para encontrarse con la bruja de pie frente a él.
No pudo reaccionar cuando ella le propinó un revés en el pecho, derribándolo sobre la piedra. Sin aliento, Jaune se obligó a ponerse de pie a pesar del dolor que le recorría el cuerpo. Justo cuando se puso de pie, la bruja ya estaba allí blandiendo la espada. Atacó al chico con la espada negra, bajándola por encima de su cabeza para cortarle el hombro. Jaune apenas pudo detener la espada con Irarugrun, que sostenía sobre su cabeza. Las hojas chocaron en una brillante ráfaga de chispas. Jaune inclinó la espada para que se deslizara hacia la derecha. Cuando la cimitarra resbaló de Irarugrun, Jaune aprovechó la oportunidad para torcer los brazos y cambiar de postura para imitar su ataque. Cortando su flanco derecho, casi logró cortarle las costillas cuando la bruja giró para bloquearlo. Cambiando de mano en esa fracción de segundo, giró para lanzar un ataque ascendente contra Irarugrun. En un choque de espadas, Irarugrun fue arrancado de sus manos. La fuerza de su ataque superó lo que Jaune podría haber esperado. No pudo sujetar su espada. Sintió que se le escapaba de las manos, mientras sus ojos se abrían de par en par, sorprendidos por su desarme. La bruja continuó su juego, retirando el brazo y clavando la espada en el abdomen de Jaune. Su afilada punta, lista y dispuesta a destripar al chico. ¡Escudo!, gritó Jaune, extendiendo sus manos frente a él y lanzando un hechizo. Mientras la magia danzaba desde las yemas de sus dedos, se formó un gran glifo al extender la bruja el brazo por completo. Esto la tomó por sorpresa. Como si no esperara que el chico lanzara ningún hechizo, la espada se clavó en el glifo y se incrustó en la runa mágica. Blake apareció tras ella cuando se dispuso a liberar la espada. La asesina, fiel a su clase, aprovechó la distracción para apuñalar por la espalda a la bruja. Usando su espada llameante y su daga, impregnada de veneno, saltó de las sombras, sujetándolas con ambas manos. Jaune observó cómo Blake caía sobre la bruja y le hundía ambas espadas profundamente en el cuerpo. La espada llameante abrazaba todo lo que encontraba, hirviendo la carne y la sangre como agua. La daga apenas se hundió en las costillas de la bruja, permitiendo que lo que recubría el cuchillo corriera por su torrente sanguíneo. Sin embargo, en lugar de gritar de dolor, la bruja se incorporó de golpe ante la sensación, aparentemente indiferente a ser empalada de esa manera. Blake lo vio e intentó desmontar, pero fue demasiado tarde. Justo cuando ella retiraba las espadas, la bruja se giró para enfrentarse a ella. La bruja se abalanzó sobre Blake al igual que el asesino, cortándole el cuello con la esquirla oscura, intentando decapitar o incapacitar a la chica. Blake apenas logró levantar sus armas para atrapar la espada y desviarla hacia la derecha, alejándola de su cuerpo. Las hojas de acero estallaron en una lluvia de chispas al chocar entre sí. Jaune aprovechó la oportunidad e invocó al matadragones. Alzando la enorme espada por encima de su cabeza, se colocó detrás de la bruja mientras ella luchaba contra Blake. Sin dudarlo, el paladín puso todo su cuerpo en su interior para abatirla con la gran espada. La hoja se movía con tanta fuerza que ningún hombre podía detenerla. Su longitud era tan grande que nadie podría esperar esquivarla y salir ileso. Eso le decían los instintos a Jaune mientras intentaba cortar la espalda de la bruja. Justo cuando la hoja iba a hundirse en su hombro, giró ligeramente la cabeza y reconoció lo que estaba a punto de suceder. Entonces, dobló el cuerpo de una forma que Jaune jamás creyó posible. Como si su figura fuera más de goma que de carne. Se dobló por la mitad, inclinándose hacia atrás por la cintura, dejando que la espada volara sobre ella y se estrellara contra las piedras a sus pies. ¿Qué? Jaune abrió los ojos de par en par ante el movimiento e intentó sacar la espada de la piedra, pero fue demasiado lento comparado con la bruja. Solo pudo observar cómo, en la siguiente fracción de segundo, ella echó el brazo hacia atrás y asestó un brutal revés a Blake. Su puño impactó contra la mejilla de la asesina, rompiéndola al ser derribada por el puñetazo. Blake salió volando por la habitación hacia el santuario central, estrellándose contra la dura piedra junto a las escaleras. Chocando contra ella de espaldas, simplemente se desplomó, inconsciente o algo peor. La imagen le provocó escalofríos a Jaune mientras veía a más amigos caer a su alrededor. El tiempo pareció detenerse cuando la bruja volvió la mirada hacia él. Jaune arrancó inmediatamente la espada del suelo y colocó la enorme cuña de acero entre él y ella.
La bruja simplemente comenzó a rodear al paladín, esperando una oportunidad. No podía lanzar un hechizo sin que ella lo atacara en esa fracción de segundo. Arclight era prácticamente inútil justo ahora, cuando más lo necesitaba. Jaune tenía que encontrar la manera de asestar un golpe sin él. Solo necesitaba una oportunidad. Detrás de él, sus amigas seguían luchando contra Pirra. Solo Nora, Jan y Weiss permanecían en pie. El trío de chicas no podía asestar un golpe, por mucho que lo intentaran. Podía oír a Nora abalanzarse sobre Pirra, forzando sus defensas, solo para ser esquivada y arrojada al suelo. Jan se abalanzó sobre la espartana justo cuando Nora caía, lanzando un puñetazo a Pirra, pero este lo bloqueó con su escudo. Weiss no podía lanzar hechizos sin interrupción, lo que la mantenía prácticamente fuera de la pelea. Pirra se movía demasiado rápido para que las chicas pudieran ganar terreno. La pausa en el duelo solo duró unos instantes mientras la bruja avanzaba, saltando hacia Jaune con su espada lista para batirlo. Él finalmente pudo moverse y usó al matadragones como escudo para bloquear el ataque. La espada de la bruja rebotó en la de Jaune y se desvió hacia la derecha, desequilibrándolo. Jaune entonces se apartó de la bruja, dándole suficiente espacio para hacer lo que necesitaba. Extendiendo su mano derecha, Jaune lanzó arco de luz a la bruja. El destello de luz lo cegó al brotar de sus dedos, pero debía arriesgarse. Sin embargo, al aclararse la vista, se encontró con la bruja justo frente a él. Aparentemente no tuvo efecto. Jaune derribó al matadragones e intentó distanciarse, pero necesitaba ser más rápido que su ágil oponente. Al levantarse con el pie derecho, la bruja le lanzó otro puñetazo, directo al pecho. Jaune levantó los brazos para bloquear el ataque, intentando desviar el golpe, pero solo pudo ver cómo su otro brazo se elevaba a un lado. Derribó los brazos de Jaune, abriéndole el cuerpo, pero en lugar de golpear donde estaba más protegido, apuntó a su brazo izquierdo. Con el puño, le asestó un tajo en el antebrazo como si fuera una cuchilla. Al impactar, Jaune sintió que las placas de acero se doblaban bajo su inmensa fuerza. Continuó aún más, doblando los frágiles huesos que se encontraban debajo hasta que su radio y cúbito se quebraron por la tensión. El dolor fue inmediato. La adrenalina no logró mitigar el dolor del brazo al romperse. Jaune no tuvo tiempo de gritar mientras la bruja continuaba su ataque. El paladín intentó extender el otro brazo para protegerse del siguiente golpe, pero solo fue rechazado como antes. La bruja le dio un revés en la cara. Bajo el casco, Jaune sintió el golpe como si fuera un hierro al rojo vivo contra su piel. La fuerza fue suficiente para arrancarle el casco de la cabeza, rompiendo las correas de cuero que lo sujetaban. El casco se deslizó por el suelo, rodando lejos de la pelea y de la mente de Jaune mientras seguían los golpes. Jaune alargó la mano hacia Cross y Amors y la desenvainó, usándola con su única mano sana. Sin embargo, la bruja la atacó de inmediato con su espada, arrancándosela de los dedos. La hoja encantada por la escarcha se deslizó por el suelo, fuera de su alcance. La bruja le dio una patada en el estómago a Jaune, doblándolo sobre la pierna y haciéndolo rodar por la piedra. Apenas pudo respirar mientras la bruja se tomaba su tiempo para perseguirlo. Marchó hacia él con confianza, lista para seguir golpeando a Jaune hasta el suelo. A su derecha, Jaune veía a sus amigos aún luchando. Jan y Nora por fin habían agarrado a Pirra, sujetándola de brazos y piernas para impedir que se moviera. Esto le dio a Weiss tiempo suficiente para preparar un hechizo, invocando una gran púa de hielo con su espada. El fragmento de hielo azul brillante danzaba en el aire mientras Weiss terminaba el conjuro. En cuanto se manifestó por completo, Weiss lo lanzó hacia la bruja sin dudarlo. La púa de hielo se dirigió hacia ella como una flecha disparada, lista para clavársela a la bruja. Justo cuando estaba a punto de cortarla, levantó su espada y la cortó. El fragmento explotó tras ella mientras las dos mitades pasaban a toda velocidad. Weiss inmediatamente comenzó a lanzar otro hechizo, intentando abalanzarse sobre la bruja y lanzarle todo lo que pudiera. Distraída por el hechizo, Weiss no pudo ver lo que ocurría justo delante de ella. Pirra se separó de Nora en una fracción de segundo, liberando el brazo de su lanza. E inmediatamente, retiró a Miro y lo lanzó contra la maga. Nora gritó una advertencia, pero ya era demasiado tarde.
La lanza voló a través de la distancia hacia su objetivo, desdibujándose en una mancha rojiza por su velocidad. Wei solo pudo moverse unos centímetros a su derecha antes de que Milo la alcanzara. Jaune vio como la punta de la lanza se hundía en su abdomen. No se detuvo hasta que la punta brotó de la espalda de Wei. La sangre comenzó a acumularse alrededor de la lanza, oscureciendo la túnica blanca del mago y tiñéndola de rojo. El rostro de Wei se contorsionó en una mueca de asombro al comprender la realidad de la situación. Sus rodillas se doblaron y cedieron. Wei se desplomó al suelo, desplomándose de lado. Jaune se quedó paralizado mientras observaba. No podía verla moverse ni siquiera respirar. Wei yacía allí sin vida. Un charco de sangre crecía en su costado. No. ¿Qué hiciste? Los labios de Jaune se tensaron al ponerse de pie de un salto. Con un rugido bestial, se giró hacia la bruja y corrió hacia ella. Ni siquiera pensó en el dolor de su brazo roto. Solo la idea de matar a la bruja le invadía la mente. Testamento de Longinus Lance. La lanza dorada se manifestó en sus manos, brillando con su luz sagrada. Sus runas rojo sangre cobraron vida junto con la magia que contenía. Un miasma dorado se consolidó alrededor de la hoja y el mango cuando Jaune amartilló el arma, apuntando directamente al pecho de la bruja. Todo a su alrededor se desdibujó mientras la lanza lo llevaba hacia su objetivo. Intentó golpear a Jaune, pero la lanza inutilizó su espada. Partió la hoja negra por la mitad cuando el paladín entró en su guardia. Con un último grito de Jaune, echó el brazo completamente hacia atrás, plantando los pies antes de arremeter con todas sus fuerzas. La bruja no pudo evitar el ataque. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el aura mágica que se arremolinaba le partió la carne antes de que la hoja pudiera sentir el sabor. La hoja finalmente se abrió paso a través de su caja torácica, siguiendo un camino excavado exclusivamente para ella, brotando de su espalda con un geyser de sangre negra. Cuando Jaune llegó a la guarda de la lanza, continuó empujando, levantando a la bruja del suelo y elevándola por los aires. Herir. Los músculos de Jaune se tensaron con renovado vigor a medida que la energía corría por sus venas. Un enorme rayo de luz brotó de la lanza en un destello dorado, rugiendo como un infierno furioso. Este rayo de magia crepitante se arremolinó y azotó el cuerpo de la bruja, destrozándolo mientras los rayos danzaban entre ella y la lanza. A pesar de esto, aunque ardía con fuego sagrado, la bruja apretó los dientes y levantó lo que quedaba de su espada. Echó el brazo hacia atrás y clavó el arma rota en el pecho de Jaune. La hoja dentada atravesó su armadura como si nada, clavándose en su abdomen justo debajo de las costillas. La bruja siguió hundiendo la espada, haciéndole sangrar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzar la empuñadura, otra espada le atravesó el pecho. Un arma curva, de hoja llameante e imbuida de energía, se clavó en su espalda. Jaune miró más allá de la bruja y vio a Ruby sosteniendo a Crescent Rose en alto. Cuando sus brazos le fallaron y su agarre sobre la bruja se aflojó, Ruby tiró con fuerza de su guadaña, arrastrándola fuera de la lanza. En ese mismo movimiento, Ruby giró su cuerpo y atravesó a Crescent Rose con un desgarre, partiéndola en dos. El cuerpo de la bruja cayó al suelo, desangrándose profusamente mientras Ruby permanecía de pie sobre ella. Sin embargo, a pesar de estar destrozada, la bruja extendió la mano, intentando sujetar a la parca. Interesante, dijo, hirviendo de sangre. Nos volveremos a ver. Chicos, gritó Blake desde la distancia. En el santuario, Blake extendió la mano y agarró la caja, cerrándola de golpe con un fuerte golpe. En el instante en que el contenedor se cerró, el cuerpo de la bruja se desintegró en cenizas como otros Grimm. El portal se hinchó y también se derrumbó al instante. Con eso, pareció que la paz se apoderó de la habitación. Jaune se quedó allí, respirando lentamente mientras la adrenalina lo abandonaba. Ruby asintió distraídamente, sosteniendo a Crescent Rose mientras la sangre negra goteaba de su espada. De repente, la sangre que cubría la hoja pareció ascender por el arma hacia Ruby. Esta masa líquida se precipitó hacia ella sin motivo aparente, hasta que Nora corrió y le arrebató la guadaña de las manos. El arma cayó al suelo con estrépito y comenzó a temblar mientras la sangre la empapaba. Momentos después, el temblor cesó y un licor negro comenzó a gotear continuamente de la hoja. ¿Qué fue eso?
preguntó Ruby, mirando a Crescent Rose en estado de shock. La pregunta no tuvo oportunidad de ser respondida, pues el llanto de dolor de Weiss llenó la habitación. Todo el cuerpo de Jaune se encendió al oír esa voz. Se giró bruscamente y encontró a Yang agachado sobre la chica. Blanco. Jaune dio un paso hacia ella y echó a correr. Nora y Ruby lo seguían de cerca. Se alinearon alrededor de su amigo mientras Yang intentaba sujetar a Milo mientras Weiss se retorcía de dolor. Nora no dudó en agarrar la lanza y partirla por la mitad justo por donde la había penetrado. Ruby, tómala, ordenó Yang, levantando a Weiss del suelo. Ruby inmediatamente levantó a Weiss en brazos, y ambas se convirtieron en un torbellino de rosas, subiendo y saliendo de la cámara. Un pequeño rastro de sangre las siguió mientras Ruby desaparecía de la vista. Jaune intentó ir tras ellas, pero se detuvo cuando una mano le rodeó la muñeca. Jaune, coge tus cosas y ayúdanos, le dijo Nora, alejando al chico de la puerta. Al observar la habitación, sus amigos eran un desastre. San yacía en el suelo, agarrándose las costillas y el hombro. Rencojeaba sobre su pierna hasta que Nora lo tomó en brazos. Yang levantó a Pirra, inconsciente, y la cargó sobre su espalda. Al ver a sus amigos en ese estado, Jaune se movió con un solo pensamiento. Tomó sus cosas y a todos los que necesitaban ayuda para caminar. Jaune necesitaba volver con Weiss y asegurarse de que estuviera bien. Eso era lo primero. Así que, cuando una nueva habilidad se le reveló, la ignoró por completo. Solo el nombre se grabó en su mente. Hijo del bosque. La mismísima archiperra ha llegado. Esa también fue una pelea muy larga de escribir. No escribí la pelea del lado de los demás amigos de Jaune porque habría sido el doble de larga, pero Pirra los dominó a todos como una tortilla.